Sí, doctor, ya está ahí, doctor. Sí. Vale, ¿qué pasa? Hola, Bien, porque, bueno. Buenos días a todos. Continuando con el curso de catarata acá en el Instituto de Oftalmología, tengo el agrado de presentar al doctor Milton Yogi, que él es brasilero y siempre colabora con nosotros en nuestra institución, tanto por vía Zoom o por vía presencial, eh, sobre todo en estos casos complejos o difíciles de manejo, de cirugía de catarata. El doctor Milton Yogi es coordinador del grupo de estudios de óptica en cirugía de My Learning, es director técnico del Instituto de la Visión del IPEPO, es jefe del sector de cataratas de Benviste en oftalmología y ha sido jefe del sector de cataratas de la Escuela Paulista de Medicina de la UNIFEX. Bueno, obviamente todo esto es en Brasil, ¿no? Muchas gracias, doctor Milton Yogi, por estar aquí con nosotros. Ya podría empezar. hola, muy bien. Eh, No se escucha bien. ¿Estás me escuchando bien? Un momento, doctor. Hola, ¿estás escuchando bien? Sí, ahora sí, gracias. Sí, sí, Así, muy doctor. bien. Sí, sí, está bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí para hablar sobre las lentes intraoculares más avanzadas y quiero contribuir con ese curso muy importante. Eh, Eh, yo gustaría de compartir mi pantalla, ¿puede ser? Hola, ¿consigue ver mi pantalla? ¿Me escucha? Buenos días. Ok. Ok. Eh, entonces voy a hablar un poco sobre las lentes trifocales que son muy importantes ahora, principalmente por los pacientes que quieren una visión para sus actividades. Hola, Escuchamos, doctor. ¿está bien? Sí, está bien. Ok. Entonces, voy a hablar sobre las lentes trifocales y cómo podemos raciocinar en términos de cómo funcionan, porque así podemos entender los problemas y también las ventajas. Entonces, la primera cosa que yo quería explicar es sobre cómo se acontece la pseudoacomodación, porque cuando pensamos en multifocalidad, pensamos en una buena visión para lejos y una buena visión para cerca. Y sabemos usualmente que si, si tenemos una visión buena para lejos, significa que el foco, el punto focal, está quedando en la mácula. Así es una emetropía. Y por otro lado, si vamos a simplificar el raciocinio, podemos entender que si uno tiene una buena visión de cerca, ¿cómo se sucede eso? Es solo pensarmos como si fuera un míope. Sabemos que un míope es así, tiene una mala visión para lejos, pero para cerca es muy buena. Entonces, cuando pensamos en una multifocalidad, tenemos que pensar en fornecer al paciente los dos al mismo tiempo. Un punto de emergencia en la mácula, dándole la emetropía, y un punto de emergencia simultáneo al mismo tiempo, pero quedando más a frente de la mácula como si fuera un míope. Así es, todas las soluciones que tenemos ahora en nuestra tecnología, por eso llamamos de pseudoacomodación.
porque la acomodación verdadera cambiaría la divergencia del punto focal dinámicamente, como acontece en el joven, pero no tenemos esa tecnología de acomodación verdadera, pero sí una pseudo acomodación en que los puntos focales acontecen simultáneamente. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, el método más sencillo, claro que tiene una complejidad, pero para entendernos de un modo más sencillo, así es que se usa una lente que tiene una tecnología difractiva, esa lente generará dos puntos focales. Uno, como usted calcula en una lente monofocal usualmente. Por ejemplo, piensa que tiene un paciente que va a implantar una lente, una lente monofocal normal y tiene, por ejemplo, 20 dioptrías para que queda una visión buena para lejos. Si quieres también que ese paciente tenga una visión para cerca, esa lente tendrá que proporcionar otro punto focal al mismo tiempo, que sería, por ejemplo, algo, algo en torno de una lente que sería, por ejemplo, de 24 dioptrías en ese ejemplo. Entonces ahora tenemos, por causa de la tecnología difractiva, una lente capaz de generar dos puntos focales. Siempre que piensa en lentes multifocales, piensa en miopía y emetropía. Así es más sencillo entender. También podemos tener otro método otro modo de generación de multifocalidad, pero no a través de la tecnología difractiva, pero sí a través de manipulación de la frente de onda. Entonces, en un caso normal, cuando se estudia la imagen sobre el punto de vista de la frente de onda, cuando tenemos una emetropía, la frente de onda colapsa en la mácula. Un poco diferente del raciocinio de la vergencia en que, como ha hablado en la difractiva, que es básicamente la vergencia. Cuando pensamos en wavefront, pensamos que podemos manipular la imagen y la frente de onda sufre un colapso. Colapso, por ejemplo, a la mácula. Y cuando queremos una miopía, hacemos una aceleración de la frente de onda para colapsar, no en la mácula, pero en la frente de la mácula. Así es que una frente de onda avanza y avanza un poco más y avanza un poco más y colapsa en la frente de la mácula, más a frente, más adelante de la mácula. Así es que en una lente difractiva tenemos dos puntos focales formados por la vergencia y cuando manejamos con la frente de onda, tenemos algo similar, pero manipulando la frente de onda de un modo diferente. Y así tenemos lentes que manipulan la aberración esférica, por ejemplo, las lentes monofocales plus o algunas EDOFs, y que colapsan para formar una área de miopía. Entonces, independiente de la forma de la tecnología óptica, sea uno u otra, hay que tener emetropía y miopía. Entonces, vamos a empezar nuevamente para entender más un poco sobre el efecto difractivo. Cuando piensan en una lente normal que usted va a implantar esta semana, usted usa una lente monofocal y esa lente monofocal usa el principio refractivo
baseado en la refracción, la ley de refracción, que se basea en el índice de refracción. Y ese es el raciocinio de una lente monofocal normal que usted que usa toda semana para, por ejemplo, en un caso de 20 dioptrías, quedar el punto focal en la mácula. Ahora, podemos colocar una superficie difractiva, que así es, en anillos, y una superficie serrillada como si fuera un picos y vales. Y así es que ese diseño, ese dibujo eh, de peaks and valleys, ese dibujo es capaz de generar la difracción. Cuando uno no se recuerda más del principio de difracción, uno piensa sobre obstáculo, es lo sinónimo de difracción. Entonces, usted ponga un obstáculo en el trayecto de la luz, y esa superficie con un obstáculo quedará en difracción de la luz que camina. Entonces, cuando la luz llega a una superficie con un dibujo, así como ese caso, ella sufre un desvío porque ha encontrado un obstáculo. No depende del grado de poder de esa lente, mas sí solamente por causa de su dibujo. Un pico o un valle más grande o más pequeño o más largo o más estrecho. Así es que el dibujo de cada valle o pico afecta diferentemente la luz que llega. Entonces, por ejemplo, si lembramos de la refracción, volver el diapositivo aquí, cuando lembra de ese desvío que ha sucedido con una lente normal, ese desvío depende de la refracción del material. En ese caso de la difracción, no depende de índice de refracción, pero sí pelo relevo de la superficie. Uno puede desviar más o menos baseado en ese diseño. Aquí es un ejemplo de una tela difractiva. Una tela, así como un vidrio, es transparente, pero si uno apunta un láser para esa tela transparente, si esa tela tiene relevos de difracción, el láser llegará en la tela y distribuirá por causa del efecto difractivo. Así es que uno ve un desvío para la derecha o para la izquierda. Y, por ejemplo, una cosa interesante aquí. Vamos a imaginar que estoy enviando 1.000.000 de fotons para la pared. Pero si uno coloca la pantalla difractiva, no llegará 1.000.000 de puntos de láser, de fotons de láser, más en ese punto sin desvío. Una parte quedará a desviar a la izquierda o la derecha, y así es que un poco más para más a la derecha, un poco más para la izquierda, en que llamamos de órdenes de desvío difractivo. Una parte no se desvía cuando pasa en una tela difractiva, pero sí una parte desvía. Una parte desvía para una orden, un positivo, un negativo, otra parte desvía para dos positivos, dos negativos. Y así es que hay una redistribución del número de fotons. No llega más 1.000.000,
de puntos aquí, pero sí, por ejemplo, algo como 500 miles, por ejemplo, y en la orden 1 llega a 300 miles y en la orden 2 llega a 40 miles y así es, que hay una redistribución de la energía, del total de fotons por causa del efecto difractivo y ahora uno puede mirar el efecto en acción. Esta es una tela difractiva transparente. Cuando acciona el láser emitirá sus fotons y ahora usted entiende lo que está sucediendo aquí. Una parte del láser quedó en el punto sin desvío que llamamos de cero, pero hay órdenes de desvío para derecha y para izquierda en cantidades decrecientes, tanto para izquierda como para la derecha. Y ahora descubrimos que conseguimos desviar, voy a volver aquí, conseguimos desviar la luz para donde intentamos, donde deseamos, pero sin usar el principio de refracción. Así es que usamos ahora el principio de difracción para desviar la luz. Entonces, un puede usar un sistema difractivo o un sistema refractivo para desviar la luz. Estamos acostumbrados a usar las lentes o lentes intraoculares, lentes en gafas, para desviar la luz baseada en refracción, pero debemos lembrar que en óptica tenemos otros métodos para desviar la luz también. El problema es que, ¿por qué no hacemos unas lentes de óculos difractivas? Podemos desviar la luz, pero cuando desviamos la luz, desviamos también para puntos que tal vez no deseemos. Por ejemplo, desviamos aquí para la seta blanca, pero sabemos ahora que hay otras órdenes de desvío. Estas otras órdenes de desvío disminuyen la cantidad de desvío ideal y generan otras órdenes de desvío que también pueden ser buenas o no, a depender de su planeamiento. Ahora, siguiendo la idea de que va a planear su caso de lente monofocal con 20 dioptrías, todos los rayos luminosos que llegan en la lente monofocal por causa de la vergencia, porque está usando solamente la refracción. En refracción no hay redistribución de la luz para otros caminos, solo para los puntos que desea. Pero si coloca una superficie difractiva, ahora sabemos su efecto, colocamos la superficie difractiva, ahora sí, por causa de tenemos dos efectos, un que es dado por la curva base de la lente, de 20 dioptrías, por ejemplo, que genera la formación de la imagen de lejos que desea. Y por causa de la superficie difractiva que ha adicionado, ahora por causa de los desvíos diferentes que una superficie difractiva tras, entonces ahora podemos tener otro desvío, un desvío, por ejemplo, en la orden más miópica, en ese ejemplo como si fuera un poder de 23 dioptrías. Ahora, muy bien, si pide para su paciente, señor Manuel, ¿usted mira en la letra de lejos? Sí, doctor. ¿Cómo se mira? Por causa de ese punto focal. Ahora se da su teléfono, su smartphone en su mano. Señor Manuel, ¿consigue ver el teléfono? Sí, señor. ¿Cómo se consigue? Por causa que simultáneamente uno tiene
es míope también. Es míope también, por causa de esa acción de difracción. Oh, entonces eso es perfecto. Ahora estoy muy contento porque esa es la tecnología perfecta para nosotros oftalmólogos. No es porque, porque si uno ve la seta naranja, la fuerza de esa seta naranja, si voy a comparar con la lente monofocal, voy a cambiar el imagen para volver una lente monofocal usa toda la imagen, toda la energía para generar la imagen de lejos. Cuando ahora coloca una superficie difractiva para generar otro punto focal, uno tiene que pegar una parte de la información de imagen que llega y crear otra imagen, otro punto focal, más míope, removiendo de la parte de lejos. Entonces, eso es muy interesante porque vamos a pensar en un caso ficticio de un paciente que uno ha implantado en un ojo una lente monofocal para lejos. Señor Manuel, ¿cómo se mira para lejos? Ah, muy bien, doctor. Veo para lejos. Sí, señor Manuel, con ese ojo derecho, segura el teléfono. ¿Mira bien? No, no miro, doctor. No consigo ver las letras. Porque eh, está solo ajustado para lejos. Ok. Pero en el otro ojo, el izquierdo, que ha implantado una multifocal. Señor Manuel, ¿cómo se ve ahora para la pantalla del smartphone? Lo veo bien, doctor. Bien mejor que el ojo derecho que no veía nada. Muy bien. Vamos a comparar el lejos de derecho y izquierdo. Mira al lado, señor Manuel. Sí, veo muy bien. La letra de lejos está muy bien. Vamos a ver en el ojo izquierdo. Y ahora, señor Manuel, veo también, pero no es tan gran la calidad. Obviamente no es, porque la cantidad de información que ha generado con la difracción tiene menos información, menos píxeles, menos photons. Entonces, señor Manuel, no hay que compararse porque el cerebro adaptará para la conjugación de los dos ojos, pero un ojo, el derecho es mejor para lejos, el otro para lejos y cerca, y así quedará más libre del óculo, de las lentes. Entonces, cuando pensamos que la calidad que el señor Manuel ha mencionado sobre el ojo izquierdo, a eso llamamos de disminución de la sensibilidad al contraste. Cuando hablamos sobre contraste, es eso. Por ejemplo, cuando un paciente te describe, doctor, en el ojo derecho es muy bueno, el ojo izquierdo miro, pero no es tan bueno, es no tan bueno, es el contraste. Que nosotros como oftalmólogos, no sé si tenemos la idea bien consolidada, pero sí que ahora cuando el paciente habla sobre una diferencia de la visión, que no es lo mismo, así es que eso tenemos que aprender que llamamos eso de contraste. Y una cosa interesante que acontece, que es cuando usted coloca el paciente en el greens para mirar el lejos. Ahora voy a enseñar aquí la curva de defocus para usted. Cuando usted pide para el paciente mirar para lejos y él está con una lente bifocal, en ese ejemplo, está con una lente bifocal en su ojo. Cuando pide para ver la letra
lejos sin ninguna corrección, como vemos aquí, cero de corrección y presumiendo que ese caso está en el target plano correcto. Entonces, el paciente está sentado en su oficina, pide para ver la letra de lejos sin ninguna corrección que se necesita mismo. Señor Manuel, mira la letra, sí, muy bien, doctor. Entonces usted anota la visión muy, muy buena. Pero ahora empieza a colocar algunos grados negativos en su greens. Menos medio, menos 1, y su visión va a peorar. Estaba bien, viendo bien con plano, pero cuando empieza al desenfoque, colocando lentes negativas, su visión quedará a peorar, como vemos aquí. Pero mira lo que acontece. Cuando llega aproximadamente algo como 2 grados, 1.7, algo así, en ese gráfico. ¿Cómo está, señor Manuel? Está peorando, doctor. Y ahora también está peorando. Ahora cambio y coloco una miopía más grande ainda. Oh, doctor, está mejorando un poco. Yo pongo más miopía. Doctor, empiezo a ver nuevamente la letra. Un poco mejor. Así un poco mejor. Así un poco mejor. Hasta llegar a un pico, por ejemplo, de 3. ¿Cómo está mirando ahora, señor Manuel? Yo estoy viendo nuevamente la letra. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque, vamos a ver aquí, porque cuando tiene plano, mira aquí, cuando tiene -3, está usando esa corrección. Por ejemplo, imagina que ese es un miope de 3. Ok, la visión de lejos es mala, pero para cerca es buena. ¿Y qué acontece cuando uno corrige esa refracción de -3? Esa imagen, ese punto focal, quedará aquí, porque uno colocó lo grado correcto ahora de -3 y quedará la imagen aquí. Es lo que usted está viendo aquí. Usted ha corregido el -3, la visión de lejos ha mejorado. Ahora tenemos un gráfico que entiendo ese paciente. Ese paciente tiene una buena visión sin corrección para lejos, y cuando yo pongo -3, mejora su visión. Entonces tiene 2 picos, pero ahora entiendo que él tiene -3. Es un miope de -3. Señor Manuel, ¿usted mira bien de lejos? Sí, por causa que es hemétrope aquí. Y para cerca, también, doctor, porque ese paciente simultáneamente es miope. Y ahora podemos analizar cualquier curva de desenfoque porque interpretamos cuánto tiene de visión para lejos y cuánto tiene de grado negativo que proporciona alguna visión para cerca o media distancia. Por ejemplo, unas lentes tienen -2 o -3 o menos algo así. Teníamos en las bifocales de Johnson hasta -4. Entonces, tiene alguna cosa de miopía. Las lentes monofocales plus, que no son difractivas, llegan, por ejemplo, hasta 1.25 de negativo. Entonces, proporciona alguna pseudoacomodación. Así es que son las trifocales también. Por causa de la tecnología de la superficie, crean entonces otros puntos focales y así es la distribución para una visión de
de lejos, para una visión de cerca y para una visión de media distancia. Y ya voy hasta finalizar aquí, que es interesante esa pantalla. Ese es un caso de un paciente con cataratas y presbicia, que tiene una visión que no es buena ni para lejos ni para cerca. Y cuando implántale una lente multifocal, el paciente quedará muy contento. ¿Por qué? Porque ha mejorado la visión para lejos y para cerca, y ese paciente quedó muy contento. Pero tiene menor contraste, ya sabemos, pero el paciente en el general queda muy contento porque no se recuerda más cómo era su visión cuando joven. Cuando era joven tenía acomodación verdadera, y cambiaba su acomodación dinámicamente como quería, orgánicamente, y tenía no solo la acomodación verdadera, pero también una gran calidad visual. Que se sucede es que, por ejemplo, imagina su hija que tiene 40 años, 48 años, 50 años, que ve su papá muy feliz en esa condición. En esa condición. Su papá habla todo bien, está viendo bien, no usa más las lentes. Y su hija mira así, pero con uso de gafas, de lentes. Mira así, pero con uso del óculos. Y no quería más usar las lentes. Si implanta una lente multifocal, puede resolver la visión ahora sí en ese punto, sin lentes, sin gafas, pero no quedó contente. ¿Por qué? ¿Por qué usted no está contente? Porque está extraño, pero usted está mirando para lejos, ¿no está? Sí, está mirando para cerca, sí. ¿Necesita de lentes? No necesito. ¿Por qué no estás contente? Porque su punto de comparación era las lentes proveyendo una gran calidad visual. Entonces, ahora la tecnología de las lentes multifocales son limitadas por causa de ese contraste que queda un poco, y a depender del paciente, eh, principalmente de su estatus refraccional, como era antes. Si el estatus refraccional era peor y cambia para mejor, el paciente quedará feliz. Pero si su estatus refraccional, mismo con lentes, era mejor, él quedará sin óculos, sin lentes, pero no quedará feliz. Entonces, es una cosa para pensarnos. Y voy a finalizar rápidamente aquí para encerrar mi charla sobre un algoritmo que voy a explicar rápidamente. Cuando uno ve una lente, ese es un algoritmo que yo uso, muy personal, entonces tiene algunas cosas correctas, algunas cosas no tan correctas, pero es lo método que yo veo un planeamiento. Cada doctor tiene su método. Por ejemplo, cuando veo un paciente, cuando pienso en una lente, la primera cosa que veo es la topografía y pienso, la topografía puede ser buena o mala. Si es mala, pienso que puede tener una solución que puedo tratar o no. Y si trato, por ejemplo, un petirigión o un ojo seco, repito la topo después del tratamiento y veo si la topografía se mantiene mala, voy a pensar en una lente monofocal. O también, si una topa es mala, pero no solucionable porque tiene otra cosa,
ah, también pienso en una lente monofocal. Ahora, si es una topo que era mala y convirtió a través del tratamiento a una buena topografía, yo cambio para el raciocinio en ese lado, una buena topografía. Si la topografía es buena, pero el astigmatismo topográfico es irregular, también no considero otras lentes más avanzadas, pero sí mantengo con la monofocal. Pero si es un astigmatismo regular, el próximo paso veo el segmento posterior. Si el segmento posterior tiene alguna patología, es un segmento posterior con algún problema, pienso que el máximo que puedo en una lente monofocal es tratar su astigmatismo con una lente monofocal. Pero si es un segmento posterior bueno, saludable, sí puedo pensar entonces en una lente multifocal. Uso los datos de keratometría da biometría óptica y comparo con la keratometría simulada de la topografía para procurar si hay congruencia. Congruencia que sería si los dados de magnitud y eje son similares. No necesitan ser coincidentes, pero sí similares. Si hay una buena congruencia de los dados de la keratometría, de la biometría óptica y de la topografía, pongo los dados en la Barrett y pienso en, por ejemplo, una lente multifocal tórica, en ese caso, para el planeamiento. Entonces, esos son algunos conceptos de lentes trifocales, son un poco complejos para hablarnos en poco tiempo, pero espero que eh, tenga contribuido. Hola, hola, hola. De los lentes multifocales. Eh, Quería hacer una consulta. En su último fluxograma no puso los lentes de dos. O sea, ¿en qué parte estarían o no lo considera usted mucho en su plan? Disculpa, pero el audio está muy, muy mal. Si pudiera escribir en el chat para que consiga entender la pregunta. A ver, escucha, doctor. ¿Aló, doctor? ¿Me escucha? El audio está, Sí, está un poco complicado para entender. Si pudiera no se escribir escucha. en el chat. Está activado, está activado. ¿Doctor, nos escucha? Sí, ¿Aló? sí, estoy escuchando. Sí le escucho, sí le escucho. Pero prende el son, el son. No, de ahí tampoco lo escucho, pero está prendido. Doctor Yogi, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? Estoy escuchando, pero el micrófono no es muy bueno, entonces no estoy escuchando muy Más bien la volumen, pregunta. más volumen. Si pudiera escribir. A ver acá. Ahí, ¿Ahora me escucha mejor? No, igual. no escucha. Estoy escuchando, pero hay mucho eco. ¿Los mensajes? Sí. Ahora. No. Vamos a escribir la pregunta, doctor, pero igual, a ver si me escucha nuevamente. El uso de lentes EDOF, ¿no los ha considerado usted en su fluxograma?
¿Tiene algún tipo de indicación para usted o no usa mucho? Yo consigo entender que la pregunta es El sobre uso de lentes lentes EDOFs, pero no consigo entender el Sí, contexto de la pregunta. Lentes de tercería de dos. No sé, no sé usted. ¿Qué pasa? usted Y si otros del público quieren hacer preguntas en el chat, eh, otras dudas, podrían colocar en el chat también para que yo pueda responder. del audio, hay algo está escuchando. No, se escucha. Es el eco de repente. No sé si no sé si las personas del grupo, no sé si las personas del grupo están, permiten a preguntar en el chat. Creo que están bloqueadas. No, está temblando. Ah, yo estoy viendo ahora unas O de preguntas repente el aquí. doctor puso Ok, ok, yo estoy viendo las preguntas aquí. Ah, la primera pregunta de José Galvez. ¿Considera el índice de AVE a la hora de decidir una lente? Bueno, primero que unos piensan que el número AVE es importante por causa que un número AVE más grande genera una aberración cromática más pequeña. Pero en la verdad, la importancia del número AVE en términos de la calidad de visión, el impacto es muy pequeño. Entonces, respondiendo a la pregunta de Dr. Galvez, no considero el índice AVE para la selección de una lente. Otra pregunta, el uso de lentes EDOF, ¿qué considera usted para práctica diaria? Es muy interesante porque ah, básicamente tenemos una opción que es las lentes, por ejemplo, trifocales, que dan una excelente pseudoacomodación, pero para que quede al suceso es importante que tenga una gran conjugación con la córnea y la superficie. Cuando hablo de la superficie, es la lágrima también. Entonces, para que una lente trifocal tenga suceso, es muy importante la evaluación. La evaluación, unos tienen que dejar su micrófono en mudo. Gracias. Entonces, para tener suceso con una lente trifocal, que es muy buena, entonces uno tiene que tener una superficie topográfica y de lágrima muy buena. Caso contrario, tendrá problemas. Entonces, para un paciente que quiere realmente, por causa de su trabajo, otras cosas, una buena visión para lejos y para cerca, de más calidad, no de más calidad, pero de más cantidad, entonces la trifocal es muy buena, pero uno hay que tener una superficie de lágrima y de topografía muy buena. Y también, obviamente, del polo posterior. Pero las lentes EDOF no entregan tanta pseudoacomodación. Una lente EDOF normal, por ejemplo, una Puro C de Johnson, o una Vivity, o una Elon, ellas entregan aproximadamente 1.75 de miopía, de pseudoacomodación. 1.75 hasta 2, depende de varios factores, por ejemplo, la córnea y la pupila. Entonces, no es una gran pseudoacomodación, pero es una lente menos sensible para algunas córneas un poco irregulares o una superficie de lágrima un poco mala, que
uno podría tener miedo de implantarse una lente trifocal. Entonces, en mi práctica, si un paciente quiere más visión para lejos y cerca y tiene una buena superficie, una buena topografía, una trifocal es una excelente opción. Pero si una de esas partes no es tan buena, entonces pienso en una lente EDOF y explico al paciente que no quedará una visión tan sólida para cerca y necesitará de gafas ocasionalmente por causa de su superficie, topografía o lágrima. Entonces uno tiene que entender que no solo la lente hace el trabajo, pero sí también el ojo. Es una sumación. Aquí tenemos otra pregunta sobre la secuencia. ¿Qué opinas sobre las combinaciones de tecnología? Monofocal plus, multifocal y EDOF. Todas las composiciones pueden ser buenas o muy buenas desde que le explique antes al paciente. Si uno, cómo será el resultado y el paciente entiende, muy bien, es una grande parte del suceso. Otra parte es que tiene que explicar a él que no puede ficar comparando un con otro continuamente porque habrá diferencia y sí que si manténgase su visión binocular normal sin comparación, el sistema visual quedará a acostumbrar, por ejemplo, por causa de la neuroadaptación. ¿Qué es eso? Eso es que mismo el paciente entiende que el cerebro, porque nuestro sistema óptico, comparamos muchas veces con un aparato de fotografía, pero nuestro sistema óptico no es un aparato solo de fotografía, pero sí tiene una computadora, que es el cerebro, el córtex visual, que procesa la imagen y mejora ella. Es capaz de mejorar. Y la diferencia, por ejemplo, de un ojo y otro con tecnologías diferentes, el córtex visual trabajará para que mejore su desempeño binocular. Entonces, eso es normal. Entonces, respondiendo a la pregunta, es explicando bien al paciente antes y también explicando que las diferencias van a mejorar con el tiempo. Eso es normal. Más una cosa es que cuando explico al paciente, podemos colocar todo, conseguimos colocar con términos de ventajas y desventajas. Por ejemplo, entonces, si pensamos en combinar tecnologías diferentes, generalmente estamos pensando así porque obviamente tenga alguna ventaja. Entonces, precisamos explicar al paciente por qué queremos combinar para obtener tal ventaja o evitar una desventaja. Entonces, es una cuestión de explicar bien al paciente. La próxima pregunta de Dr. Galvez es, ¿considera importante el comportamiento de las lentes en banco óptico respecto de la práctica diaria? Por ejemplo, muchos EDOFs se comportan como trifocales en banco óptico, aunque se categoricen como rango extendido en práctica. Es muy importante esa pregunta porque sí, cuando usamos lentes EDOFs o trifocales, empezamos a leer más, estudiar más y obtener las informaciones. Pero es muy importante conectarnos con esas informaciones, por ejemplo, de banco óptico, pero tenemos que estudiar bastante mismo estas informaciones y también la tecnología y también cómo se hacen los testes y todo más, porque una compañía, una casa puede fornecer
datos que queiram que interprete-se de um modo. Por exemplo, quando vemos aquela imagem de convergência de um raio verde que genera ponto focal que é hecho em bancada, creo que unos ya ha visto esa imagen. Es una imagen de bancada, de laboratorio, que ve la convergencia de unos rayos verdes que muestran la convergencia y te dicen que es bifocal, trifocal, EDOF. Pero esa imagen es generada a partir de un rayo verde. Y verde tiene un comportamiento de comprimento de onda. Entonces, tem que entender lo que está viendo y saber interpretar, porque generalmente una casa generalmente no menten, pero entregan una información parcial. Entonces, es importante que usamos las informaciones, pero primero, tenemos que saber qué información están entregando, tenemos que ver críticamente un poco más, porque tenemos que extraer toda la información de bancada, es muy útil para extrapolarnos para nuestros pacientes. Entonces, sí, creo que es muy importante. A mí me gusta ver esos exámenes, pero a mí me gusta también estudiar más sobre eso para que saiba interpretar correctamente. Entonces, creo que es muy importante entender más, estudiar más sobre esos testes de bancada. No soy experto, pero a mí me gusta estudiar un poco, pero para entenderse más. Tiene una pregunta de Andrea Barreda. En el caso que encuentra diferentes datos entre la keratometría, biometría y topografía, pero estas diferencias no fueran muy significativas entre ellas, ¿qué datos utiliza para fórmula Barrett? Eso es un tema más extenso, más complejo porque tiene que discutir sobre las patologías, cómo los equipamientos diferentes leen la keratometría de modo diferente, por qué que pueden dar diferentes, porque diferentes equipamientos miden, por ejemplo, un dato muy importante que Dr. Barreda ha mencionado es que es sobre la keratometría, que es muy importante, muy importante, pero desafortunadamente la keratometría es muy poco confiable porque diferentes equipamientos miden diferentes puntos con diferentes técnicas y pueden sin dar diferencias. Entonces la pregunta es, primero que antes de usar tenemos que pensar si podemos validar o no, porque si no podemos validar, no podemos usar y tenemos que avisar al paciente que los datos no son confiables porque su ojo tiene un problema. Por ejemplo, un problema de irregularidad muy grande porque ha performado una cirugía refractiva previa, otra cosa. Entonces, tenemos que saber si validamos o no. Pero, si validamos los datos, pero mismo así tiene diferencia, ¿cuál voy a usar en términos de datos de keratometría? La gran mayoría de los cirujanos, incluso yo, usa la keratometría de biómetro, ¿tá? Do que la SIMK, la keratometría simulada, para el cálculo de una lente, por ejemplo, en Barrett. Entonces, la respuesta corta es keratometría. La gran mayoría de los cirujanos usan la keratometría del biómetro. Y de modo general, es muy bueno acostumbrar con su equipamiento, porque como ha mencionado, mismo en biómetros, diferentes biómetros miden puntos diferentes de locales de la córnea y van a dar diferentes resultados. El mismo paciente se performa biometría en 3 aparatos diferentes, puede quedar resultados un poco diferentes porque usan tecnologías un poco diferentes y miden en locales diferentes. Entonces, es un poco complejo, pero precisamos simplificar. Entonces, la respuesta más sencilla es
pensamos en usar la keratometría del biómetro. Otra pregunta del colega Dr. Jorge Ruiz. ¿Considera las aberraciones de alta orden y aberraciones esféricas determinantes en la elección de lentes multifocales? Sí, por absoluto. A mí me gusta bastante el tema de aberraciones y aberrometría. Básicamente, cuando pensamos en una lente de cataratas, una lente intraocular, quedará que haber una conjugación entre dos lentes, la lente de intraocular y la lente llamada córnea. Esa es lo que llamamos de coupling. Hay que haber una combinación lo máximo perfecta posible. Entonces, todo que tiene en la córnea va a impactar negativamente o positivamente en el performance final. Cuando yo veo muchas discusiones hablando, tiene un paciente que quedó mal con una lente tal, pero entonces no gusté de la lente. Pero la gran pregunta es, una parte bastante previsible de la ecuación es la lente. Esa es la parte en que usted no sabe prácticamente de todo, porque son padronizadas, y si usted habla que usó una lente de tal modelo, otro colega probablemente usó la misma lente y es la misma lente. El resultado final puede cambiar por causa de otras condiciones afuera de la lente, que sería principalmente la córnea, el relevo de la córnea y la superficie de lágrima. Toda esa parte extra lente intraocular va a afectar directamente en el resultado. Muy importante. Entonces, cuando hablamos de la córnea y de la superficie, también pensamos en aberraciones, pocas aberraciones o muchas aberraciones impactando la performance final. Entonces, la aberrometría ya era importante cuando pensábamos en lentes difractivas, porque si tiene una córnea muy aberrada, no es, habrá un resultado muy malo de la lente difractiva. Pero, más ainda, ahora tenemos lentes que trabajan con frente de onda, wavefront. Cuando usamos lentes EDOFs, por ejemplo, PureSee o Vivity o Elon, o una lente monofocal plus, todas esas trabajan con wavefront, con frente de onda, aberración esférica y todo más. Entonces, si ellas usan ese principio, hay una combinación más importante ainda, un coupling más importante con la córnea. Entonces, las aberraciones de la córnea para las lentes EDOFs o para lentes monofocales plus son más importantes ainda en términos de resultados. Por eso que ahora tenemos unos colegas que usan, por ejemplo, una lente monofocal plus, que tiene resultados variables. Ha implantado una monofocal plus, una iHenz, por ejemplo, y no tenía casi nada de pseudoacomodación. Y por otro lado, un caso que ha implantado también una iHenz y él, por ejemplo, en el test de bancada, como se ha mencionado, todas las lentes monofocales plus generan aproximadamente 1.25 de miopía. Muy bien, 1.25 no es una gran pseudoacomodación, es un poco. Pero yo tengo un paciente que quedó mejor ainda, casi J2, por ejemplo, y certamente es más do que 1.25 de miopía. Sí, sí, pero probablemente no es por causa intrínseca de la lente, porque en la lente, en bancada, el máximo que alcanza, pero uno puede tener más resultado por causa de la córnea y también de la pupila.
la pupila también tiene influencia en, específicamente en esos resultados de lentes monofocales plus. Entonces, uno puede decir, probablemente yo tuve un caso de casi 1.75 de pseudoacomodación con una IHENS. Sí, es un poco fortuito, pero ah, estamos todos los cirujanos están estudiando eh, cuánto podemos prever en relación a las aberraciones de la córnea y el diámetro de la pupila para entender unos casos que tendrán mejor performance y otros que tendrán más pobre performance. Entonces, las aberraciones y el diámetro de la pupila son otras cosas que sí debemos intentar entender más en nuestros casos. Tengo aquí otra pregunta de colega Juan Vega. Buen día, ¿actualmente utiliza las lentes bifocales para algún caso? Sí, es interesante. Es una pregunta muy inteligente porque ahora, mira así, el raciocinio es, por ejemplo, cuando, cuando podemos hablar que las lentes, como está escrito aquí, las lentes son más antiguas, pero eso no quiere decir, no quiere decir que son peor o mejor. Depende del punto de vista. Por ejemplo, una lente trifocal. Una lente trifocal, ¿cómo es su física de acción? Eh, una lente trifocal pega toda la información de la imagen que ve y utiliza, por ejemplo, vamos a decir, aproximadamente 40% para generar la imagen de lejos. 40% aproximadamente. Otros 20%, 20 y poco por ciento para generar la imagen de cerca. Y alguna cosa más o menos do que 20% para generar la imagen de intermedio. Y un poco no se aprovecha para nada, porque, por ejemplo, entonces usamos casi, si somarmos, casi 90%. Pero, ¿dónde está otro 10%? Como vemos en los diapositivos, una parte de la energía luminosa es dispersada para órdenes que no usamos. Entonces, una parte es perdida. Y entonces, tenemos una parte aprovechada para lejos, una parte aprovechada para cerca, otra para intermedio y una parte es perdida. Una lente bifocal es interesante porque el bolo va a compartir en dos pedazos solo. Entonces, vamos a pensar que una bifocal puede perder 10, 15%. Ese no va a usar. Ahora tiene 85% para compartir entre lejos y cerca, porque es bifocal. Entonces para lejos voy a dejar 55%. ¿Ok? Puede tener una visión mejor hasta do que una trifocal de calidad. Y para cerca, sobró 40%, por ejemplo, algo así. 40% para cerca es superior do que 25% de cerca de una trifocal. Entonces es interesante el entendimiento físico de la distribución de la energía luminosa. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a pensar teóricamente, un paciente que trabaja con pedras preciosas que tiene que hacer ornamentos para una, una tienda. Entonces tiene que tener una visión muy buena para cerca. Y peor, ese paciente, por ejemplo, habla a usted que yo nunca he usado lentes en mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo usaba para lejos. Yo soy míope, siempre fui míope. Y yo trabajo con pedras preciosas y, no, removo mis gafas para cerca y veo muy bien.
interesante, quiero operar cataratas, era míope, puedo mejorar su visión para lejos, pero para cerca tengo que, él no quiere más usar óculos, lentes para lejos. Entonces, una opción sería tal vez una lente bifocal, porque yo fornecería una visión para lejos, pero para cerca, a mí me gustaría de dar la más gran calidad para cerca do que se compara, por ejemplo, a una trifocal. Explica al paciente que para intermedio no será tan bueno, pero el paciente me hablará así. Para intermedio siempre fue malo, porque uso los óculos para las lentes para lejos. Cuando remuevo y veo para perto, por ejemplo, si voy a ver una computadora, tengo que cambiar la posición de computadora para más cerca para poder mirar sin las lentes, y siempre ha sido así. Entonces, si entiende el uso, la necesidad y cómo puede aprovechar una bifocal en ese paciente, sí, esa lente es muy mejor do que una trifocal. Si entiende entonces ahora las diferencias de performance, de aprovechamiento de cada lente. Y así es todo. Era la última pregunta aquí. Yo voy también a aprovechar a pedir a colegas que abran las cámaras, porque antes de finalizar nuestro encuentro, a mí me gustaría de sacar un print de la pantalla para ver y colocar todos los colegas también, si pudiera. Esta video puede compartir. Debe escuchar. Hola. ¿Cómo está, doctor Yogi? Hola, muy bien. Nos alegra tenerlo nuevamente por acá y muchas gracias por su excelente exposición. La cámara, acá están los residentes acá a mi costado, para ver si desea tomar una foto. Ah, hola, un gusto, un gusto. Bueno, y gracias, doctor, y probablemente le estaremos invitando nuevamente para que nos hable sobre aberraciones y lentes multifocales. Muy bien, un gran placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero encontrarlos a todos en breve. Muchas gracias. Hasta luego.